La experiencia internacional en atención primaria es una experiencia muy variada. Países que tienen sistemas de salud financiados públicamente tienen una experiencia, los financiados a través de seguros privados tienen otra, los sistemas de seguridad social mixtos tienen otro tipo de experiencia, pero en general, aquellos países que han logrado mantener la atención primaria como la puerta de entrada al sistema y con una verdadera capacidad resolutiva, son aquellos que han apostado decididamente a la formación del talento humano. O sea, es el talento humano, en este caso el médico de familia, el médico especialista en pediatría, el médico especialista en ginecología obstetricia, el médico especialista en medicina interna, que son en muchos casos la puerta de entrada al sistema, y su capacidad resolutiva son la clave fundamental para que los sistemas tengan esa capacidad resolutiva que la ciudadanía requiere. Esto sumado, adicionalmente, a una correcta infraestructura, a un modelo de atención bien financiado y sobre todo a generar una serie de incentivos que permitan que la atención primaria realmente resuelva lo que tiene que resolver. Lastimosamente en nuestro medio tenemos como ese falso concepto de que la atención primaria es una medicina pobre para pobres, y eso es una gran equivocación, porque definitivamente esa primera puerta de entrada tiene que tener una amplísima capacidad resolutiva para que resuelva por lo menos entre el 75 y el 80% de las demandas de salud por parte de la población. Y no solamente resolverlas de manera provisional, sino resolverlas de manera definitiva, evitando así que patologías o enfermedades que son de manejo por la atención primaria, como en el mundo entero se hace, tengan que ir a niveles especializados a recibir el mismo tipo de atención, pero a unos costos muchísimo mayores. El Seguro Familiar de Salud, por definición y por esencia, es una cartera de prestaciones explícitas. ¿Eso qué significa? Que es un conjunto de prestaciones en diferentes niveles de complejidad, tanto a nivel primario, secundario, terciario y alta especialidad, que provee a la población un conjunto de servicios, financiados a través de las contribuciones tanto de empresas como de empleadores y de empleados. En ese contexto, el Seguro Familiar de Salud ya cuenta con una altísima cantidad de prestaciones susceptibles a ser organizadas para la provisión de servicios a través de la atención primaria. O sea, los cambios estructurales realmente serían muy pocos, serían más organizativos, más en el ámbito del financiamiento y sobre todo, algo que mencioné en la pregunta anterior, sobre todo fundamentalmente en términos de la capacidad resolutiva del talento humano que va a atender esas necesidades de salud a nivel de la atención primaria. Diríamos que más allá de cambiar el sistema, se trata de reacomodar un poco las fuerzas del sistema, los recursos del sistema, para hacerlo mucho más racional, para hacerlo mucho más explícito y cercano a la población y que la población tenga verdaderamente una puerta de entrada única al sistema y no esté brincando entre las emergencias, las consultas especializadas, las clínicas, los hospitales, por una patología que muy seguramente se pudo haber manejado perfectamente bien desde el ámbito de la atención primaria. En materia de incentivos, uno los puede dividir como en dos grandes grupos. Lo que llamamos en economía de la salud incentivos monetarios y los que se llaman incentivos no monetarios. En cuanto a los incentivos monetarios, están definitivamente las formas de pago, los mecanismos de compra de servicios. Y ese es un incentivo muy poderoso para poder movilizar la oferta de servicios, tanto individual, o sea, las personas, los médicos y los demás prestadores de servicios de salud, como la institucional, clínicas, hospitales, centros médicos, centros asistenciales, etc. Yo creo que en la medida en que se establezcan incentivos monetarios correctos y adecuados, bien calculados, bien costeados, que definan una cápita correcta para toda esa cartera de servicios que está involucrada en la atención primaria y se involucre en el desarrollo de esa cartera de servicios a la mayor cantidad posible de profesionales e instituciones, sin duda alguna que se van a generar incentivos muy positivos para que los prestadores que hoy están escépticos e incluso algunos aseguradores que también lo pueden estar de manera muy legítima, vean claro que esos recursos que se van a enfocar a la atención primaria como un nivel de resolución de servicios van a estar bien utilizados y van a estar bien invertidos. Porque el riesgo que se prevé o que se puede ver si no existen mecanismos regulatorios es que se genere un doble gasto. El gasto por el lado de la atención primaria, pero el gasto también relacionado a las mismas patologías por la atención especializada.
Entonces, en la medida en que la atención primaria realmente haga cosas que otros dejen de hacer, estimula de que no se gaste doble, sino que se canalicen los recursos de una manera racional y de una manera mucho más costo efectiva. De hecho, los países que han tenido muy buenos resultados con los sistemas de atención primaria le han apostado mucho a la modificación, al cambio, a la evolución en los mecanismos de pago, trabajando mecanismos de contratación, de pago distintos, al pago por evento o al pago capitado, y enfocándose un poco más a los mecanismos de pago basados en resultados. Si yo mantengo mi población sana, recibo más. Si mi población se enferma o no la mantengo sana, recibo menos. Entonces voy a tener incentivos hacia que mi población esté sana, que es exactamente lo contrario que sucede en los modelos como el nuestro en este momento, donde se paga es por enfermedad y no por salud. En relación con el parto por cesárea y el parto natural, llamémoslo así, una de las funciones primordiales precisamente de la atención primaria en la mayor parte de los países donde la atención primaria ha sido bastante exitosa, ha sido el debido control de la mujer en embarazo. No olvidemos que el embarazo es una condición fisiológica, natural, normal de la mujer, pero que no por eso está exenta de situaciones de riesgo, que en un momento dado, con base en un correcto control, con un correcto seguimiento por parte del médico de familia o el médico ginecólogo, dependiendo de quién sea el principal protagonista del modelo de atención en ese sistema de atención primaria, pues puede detectar oportunamente. Las implicaciones entre el uno o el otro son enormes, son enormes. Como bien decía, el embarazo y el parto como consecuencia del primero es un evento totalmente natural, que si está bien controlado, si la persona no trae ningún tipo de factor de riesgo, sea hereditario o adquirido, el parto tiene que ser en condiciones normales, normal y satisfactorio. Pero ¿qué pasa? En muchos casos no lo es. Y es responsabilidad del médico tratante, que ojalá sea el mismo que le ha hecho el seguimiento durante todo el embarazo, que si identifica algún factor de riesgo potencialmente lesivo, tanto para la madre o para el futuro niño, futuro recién nacido, lo detecte inmediatamente y consulte al siguiente nivel de complejidad. Y ahí se tomará la decisión correcta. Una operación cesárea, un parto por cesárea es una cirugía. Y como cirugía, ¿qué es? Está sujeta a todos los riesgos de un acto quirúrgico, riesgos anestésicos, riesgos de toda índole, sangrados, infecciones, etcétera, etcétera. O sea, no es un acto inocuo, es un acto que tiene riesgos médicos que pueden ser en algunos casos controlables, pero en otros casos no controlables. La literatura médica, sobre todo en neonatología y en pediatría, ha documentado muchísimos efectos que con el paso del tiempo hacen ver la diferencia entre un niño que nace por cesárea y un niño que nace por parto natural. Y la propensión a enfermedades infecciosas, a crisis asmáticas, a retardos de crecimiento, ha sido mucho más evidente en niños que han nacido por cesárea que en niños que han nacido por parto natural. Y así la lista podría ser interminable. La recomendación internacional es siempre promover el parto natural. Claro, hay situaciones médicas, estrictamente médicas, por indicaciones muy claras de factores de riesgos evidentes y documentados, que incitan y que obligan incluso al médico tratante a recomendar una cesárea. Pero solamente en esos casos. Se piensa que más o menos no deberían pasar del 25, del 27% del total de casos de embarazo llegados a término. En nuestro medio es una proporción muchísimo más alta.